Vivimos en un mundo donde lo único permanente es el cambio. En realidad, todo cambia hoy día. Los países, las organizaciones, las personas. Cambia la cultura, cambia la música, cambian las relaciones interpersonales, cambia la tecnología. Todo cambia a nuestro alrededor. Y en medio de un mundo así, la Biblia declara que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene eso que ver con nuestra vida cristiana y nuestra práctica cristiana cotidiana? Bienvenidos al tema de hoy, el Dios inmutable, en esta su serie Que te conozcan a ti. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 8, la Biblia expresa claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esa declaración? Pues en primer lugar, la Biblia quiere decirnos que la esencia de Dios, el ser de Dios, es inmutable, no cambia. Ese es un mensaje que lo expresa la palabra en pasajes como el Salmo 102, versículo 27, donde el salmista dice acerca de Dios que tú eres siempre el mismo. Hebreo capítulo 1, verso 12 repite esa declaración, mientras que el profeta Malaquías en el capítulo 3 y el verso 6 dice que debido a que Dios no cambia, sus hijos no hemos sido consumidos. Mientras Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que en Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación. Ahora, además del ser de Dios que no cambia, la inmutabilidad también significa que sus atributos no cambian. El amor de Dios, por ejemplo, es para siempre. Pero no solo el amor de Dios, los propósitos de Dios no cambian. Los planes de Dios son inmutables. Sus promesas son seguras, no cambian. Y por supuesto, tampoco cambia su santa palabra. Así que estamos frente a una verdad muy importante, la inmutabilidad de Dios. Y este concepto de que Dios no cambia, en primer lugar está en la Biblia para proveernos una perspectiva de la vida más segura, más confiable, en el sentido de que podemos entender que el Dios que hizo los grandes milagros y maravillas en el pasado puede hacerlo hoy de nuevo. Podemos tener esa confianza, esa esperanza, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la inmutabilidad de Dios también nos enseña que la razón por la que Dios no cambia es porque Él es un ser inalterable. Nada altera a Dios, ni el tiempo, ni el espacio, ni las condiciones del clima, ni las leyes, ni lo que ocurra entre los seres humanos. Nada, absolutamente nada, altera al ser de Dios. No significa que Él permanece inactivo. No significa que Él no hace nada. Lo que esto significa es que nuestro Dios es consecuente en su accionar. Él mantiene el compromiso con los principios de justicia, de equidad que le han caracterizado en todas las épocas. Entender que nuestro Dios es inmutable significa también que podemos confiar en que sus atributos van a permanecer siempre igual a lo largo del tiempo. El amor de Dios siempre será el mismo. Y esas son buenas noticias para nosotros. Malaquías decía, capítulo 3, verso 6, porque yo no cambio, ustedes, los hijos de Israel, no han sido consumidos.
Y esto es una verdad grande para nosotros. Significa que Dios siempre seguirá siendo inmutable en sabiduría. No habrá nunca un tiempo en que Él no sepa todas las cosas. Seguirá siendo inmutable en poder. Siempre podrá hacer lo que Él quiera. Seguirá siendo inmutable en santidad. Él nunca va a cambiar. Su ser será siempre puro. Y seguirá siendo inmutable en justicia. Lo cual quiere decir que siempre va a aplicar sus juicios con equidad y con justicia a cada uno de sus hijos. Y esto será así aunque Dios permanezca activo, aunque sus relaciones no permanezcan estáticas. Dios es moralmente coherente y esa coherencia de Dios garantiza su compromiso con los principios de la equidad, del amor, que son principios inmutables. En realidad, cuando la Biblia proclama la inmutabilidad de Dios, nos está regalando una gran columna de la vida cristiana. Y cuando uno es expuesto a esta información en la palabra de Dios, no hay duda de que el Señor está tratando de llevarnos a entender esas verdades para que podamos aplicarlas a nuestra vida, para que podamos tener decisiones bien informadas con relación a Él. Y yo creo que algunas de esas decisiones que deberíamos tomar frente a la realidad de un Dios que es inmutable, entre esas están en primer lugar el tener la seguridad de acercarnos a Él. Como dice la Biblia en la carta a los Hebreos, acerquémonos a Él confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque como Él no cambia, podemos estar seguros que su amor, su sabiduría, su gracia, su misericordia y su perdón estarán siempre disponibles para nosotros. La inmutabilidad de Dios, por supuesto, nos enseña claramente que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Podemos confiar en ella a ojos cerrados. Cada vez que usted consiga una promesa de Dios en la Biblia, arriésguelo todo contra la palabra de Dios, porque Él no cambia. Él es el mismo siempre. Y creo también que el propósito de la palabra de Dios, al ayudarnos a entender ese atributo en la persona de Dios, tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos vivir con esperanza, con seguridad. Porque sabiendo que en Dios no hay mudanza, que en Dios no hay sombra de variación, y al leer las grandes historias de lo que Él hizo con sus hijos, con su pueblo en el pasado, podemos tener la seguridad de que también lo puede hacer hoy con nosotros. Por eso, la única forma en que podemos olvidar o podemos tener miedo al futuro es si olvidamos la manera como el Señor trató a sus hijos y a su pueblo en el pasado. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esa es una noticia que nos da esperanza. Este mundo no va a la deriva. Contamos con el Dios inmutable. Vamos a orar y demos gracias al Señor por eso. Querido Padre, qué garantía tan grande es tener un Dios como tú, que no es alterado por nada ni por nadie, que se mantiene firme, estable, coherente, comprometido con sus hijos, comprometido con sus promesas, con sus planes, con su propósito y con su voluntad. Estamos felices de tener la seguridad que tú nos das. Estamos felices de tener la seguridad de acercarnos a ti sin temor, porque sabemos cómo tú siempre nos has tratado. Y te pedimos, Señor, que así como tú eres firme, inmutable, nos ayude también a imitarte en nuestro amor hacia ti, nuestro servicio hacia ti. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.